Buenas tardes. Bueno, vamos a reiniciar la lectura de la palabra de Dios. Aquí en Irucha, bueno, ustedes ya saben, por ahí tenemos nuestras dificultades y ya damos gracias a Dios que tengamos la posibilidad de poder conectarnos, ¿no? Bueno, a veces hay problemitas con las antenas, el tema de las tormentas o cosas que se queman, etcétera. Bueno, pero por lo menos damos gracias a Dios que podemos comunicar, ¿no? Se ve que los muchachos han trabajado en este día y medio arduamente para que recuperemos la comunicación. Bueno, acá estamos, hermanitos, y dándole gracias a Dios porque es un modo de encontrarnos con Él, con su palabra, un momento también bonito, ¿no? Que el Señor nos da un oasis en medio de este tiempo. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy quiero sintonizar con el Señor a través de una oración que le pido al Espíritu Santo inspire, nos pueda guiar, nos pueda ayudar, ¿no? Quiero alabar, bendecir y dar gracias al Dios de la vida, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero dar gracias y bendecir al Dios de la vida que sigue actuando en medio nuestro. Quiero alabar, bendecir y dar gracias al Señor, porque en medio del dolor y de tantas circunstancias que pasamos en la historia de la humanidad, no solo ahora, la humanidad tiene esa fuerza para poderse salir y seguir adelante. Ruego al Señor, imploro su gracia, su bendición, pero sobre todo que los humanos aprendamos a ser cada vez más humanos. Y aprendamos que somos parte de esta creación, que no somos los dueños, que no podemos hacer lo que querramos, que las cosas no son de acuerdo a los antojos que tengamos, sino que las cosas están dentro de un plan amoroso de Dios que nos ha puesto aquí en la tierra para cuidarla, para cultivarla, para embellecerla, para hacerla crecer. Le pido al Señor que nos conceda en esta tarde encontrarnos con su palabra, con su amor y con su bendición, y que nuestra Madre la Virgen Santísima esté junto a nosotros. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre, para poder estar o aprender un poquito en qué circunstancias están escritos cada uno de los libros que conforman la Biblia, y en este caso que iniciamos lo que llamamos las cartas paulinas. Si bien en el orden, ¿no?, de la Biblia está la carta a los romanos primero y de ahí sigue la carta a los corintios, bueno, iniciamos hoy con esta carta a los corintios, por lo que significa para Pablo esta comunidad y por lo que significa esta carta para nosotros. Lo que voy a decir en primer lugar es que no hay una estructura, no hay como un orden premeditado de Pablo, sino que en realidad lo que hace es responder a las circunstancias de lo que esta comunidad está viviendo. Es pura vida, podríamos decir. Estas cartas, Pablo como que no tiene ningún interés en decir, bueno, voy a armar tal y tal cosa, sino esto está viviendo mi comunidad, esto están viviendo estos cristianos, y bueno, y va tratando en el nombre del Señor y del mensaje que él ha recibido ya de la iglesia de Jesucristo, poner en palabras, ¿no?, las indicaciones para cada comunidad. En este caso, la de Corinto. Pasamos a leer entonces la introducción. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya desde el año 27 a.C. Era por su posición geográfica estratégica, sus dos puertos de mar y sus edificios suntuosos, una ciudad cosmopolita, la tercera más grande del imperio,
con una población de casi 500.000 de habitantes, entre los que se encontraban gran número de esclavos y una importante minoría de judíos. Si alguno se pregunta, al menos yo me lo hice, ¿no? ¿Dónde está Corinto? Bueno, está en el sur de Grecia. En este momento pertenece a la zona del Peloponeso, en las islas del sur de Grecia. Allí se asentaba antiguamente esta ciudad de Corinto. A la prosperidad económica se unía la vida licenciosa. Su templo principal estaba dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y en él se practicaba la prostitución sagrada. En esto alude en la carta en el capítulo 6, de los versículos 15 al 20. Haciendo de Corinto la ciudad del placer. Era también confluencia de religiones y cultos dispares acarreados por pobladores heterogéneos y por predicadores itinerantes. En la ciudad se celebraban periódicamente importantes acontecimientos deportivos llamados Juegos Ístmicos. Eran unos juegos que se hacían de destreza, de carreras, después posteriormente también se hicieron de el teatro, de literatura, ¿no? Y también pareciera que de pintura. Y bueno, en los escritos está que muchas veces, tanto en los de destreza como en esto de teatro, ganaron muchas veces las mujeres. El premio era una corona hecha, ¿no?, de laureles sobre todo, y que te la ponían en la cabeza e indicaba que habías ganado. Igual que ahora, que si no te pagan no sé cuánto, bueno. En aquel tiempo esa corona indicaba mucho y era el reconocimiento de todo el pueblo. La comunidad cristiana de Corinto. A Corinto llegó Pablo después de su aparente fracaso en Atenas. Eso está en Hechos de los Apóstoles 17 en adelante. Para entrar inerme solo con su evangelio en aquel hervidero humano de culturas. Va a una enorme ciudad para aquel tiempo. Un predicador más de otro culto oriental aún más extraño. Lo acogieron Áquila y Priscila, un matrimonio de judíos convertidos al cristianismo, desterrados de Roma por el edicto del emperador Claudio del año 49. Allí se quedó el apóstol año y medio. Rechazado por los judíos, reclutó conversos sobre todo entre los plebeyos y esclavos de la ciudad y los cuidó para formar con ellos una comunidad cristiana. El mensaje de Pablo era para ellos la buena noticia que les devolvía dignidad humana y les infundía esperanza. A juzgar por los documentos, a ninguna comunidad dedicó Pablo tanta atención y tantos desvelos. En cierto sentido, Corinto fue la comunidad paulina por excelencia. Evangelizar en Corinto era anunciar la buena nueva a todas las naciones, congregadas y revueltas. Era experimentar el encuentro o choque entre cristianismo y paganismo. Era seguir de cerca, con ansiedad y celo apostólico, el rápido y azaroso crecimiento de una comunidad de neófitos, plantas tiernas expuestas al paganismo envolvente con sus doctrinas y costumbres decadentes, y que aunque bautizados, aún no se habían desprendido del lastre de un pasado pagano reciente. ¿Saben qué me gusta a mí de las introducciones de este autor? Es que no te da solamente una estructura de lo que podría ser en este caso esta carta, sino que también va haciendo una composición para que la leamos desde la fe, porque de ese modo hay que leer la palabra de Dios, ¿no? Somos creyentes, no solamente el hecho histórico, quedarnos con lo que pasó, la curiosidad que tenemos, sí, está bien, pero hay mucho para decir en esta carta que nos dice hoy, porque las comunidades y de grandes ciudades tienen mucho de esto.
La ocasión de la carta la conocemos por la carta misma. Pablo se encontraba en Éfeso de los años 54 al 57, evangelizando la gran capital marina de Asia, cuando le llegaron malas noticias de Corinto. Les escribió una primera carta hoy perdida. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque está en el capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9, y lo vamos a leer ya nomás. Está hablando de los problemas, después los vamos a leer, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de la comunidad? En el versículo 9 dice: ya les escribí en mi otra carta que no se juntaran con gente inmoral. Ya les escribí en mi otra carta. Esa otra carta está desaparecida. Por lo tanto, la primera carta de los Corintios no sería la primera, sino que sería la segunda, y también se habla de una tercera. Serían como 4 cartas, de las cuales nos han quedado 2 con algunos capítulos que están allí metidos en medio. Les escribió una primera carta hoy perdida. Se sumaron otras noticias alarmantes de divisiones internas y de escándalos en la comunidad. Este es el punto. Esto es lo que está pasando en la comunidad de Corinto, ¿no? Hay una cantidad enorme de divisiones y de escándalos. Entonces eso le llega a Pablo, que está en Éfeso, y decide mandarles estas cartas. A las noticias acompañaban consultas sobre puntos de doctrina y comportamiento a seguir. Pablo contestó a todas estas inquietudes de la comunidad con lo que hoy llamamos primera carta a los Corintios. Carácter y contenido de la carta. Aunque la carta pretende ser una respuesta a la variedad de problemas y cuestiones planteadas, Pablo, atacando abusos y respondiendo a dudas, nos va dejando las líneas maestras del Evangelio que predica, rescatando la auténtica y completa memoria de Jesús para una comunidad que estaba olvidando una parte esencial de la misma, quizás a consecuencia de la euforia propia de recién convertidos. ¿Y cuál es esta novedad? La cruz de Cristo, que es la otra cara inseparable de su resurrección gloriosa. Y los corintios tienen un montón de dones, tienen un montón de cosas, los hacen sentir muy, muy importantes, los hacen sentir como, no sé, especiales, como muchos tal vez hoy quieren sentirse. Y Pablo vuelve a lo que es ese evangelio genuino, que es el evangelio de Jesucristo. Recuerda que vos también puedes hacer tu evangelio. ¿Qué quiere decir? Tu buena noticia para los demás. Pero tiene que estar enraizada, tu buena noticia tiene que estar enraizada en el evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo es Él mismo, es su persona, su palabra, sus hechos, lo que hizo, lo que dijo. Si no, no es buena noticia. Tu experiencia, ¿no?, de vida, eso que has rumiado y empezaste a vivir, es el evangelio para muchos hoy. Y el criterio de discernimiento ante una comunidad, suponte tienes que dar una respuesta a tu comunidad, a tu grupo. Bueno, puedes hacerlo personalmente dando tu buena noticia, pero tienes que remitirte a la fuente. Es lo que hace Pablo. Les responde, los aconseja, teniendo muy presente el Evangelio de Cristo, o sea, a Cristo mismo. Y recordemos el tema del querigma, que es, les anuncio a un Cristo y un Cristo crucificado, que murió por nosotros y resucitó para darnos vida en abundancia. Y así, con la fuerza y sabiduría de Dios manifestada en un Mesías crucificado, el apóstol amonesta, corrige y anima a su comunidad favorita a dar un testimonio diario de unión, de solidaridad con los más.
Disculpen, son estas cosas, parece que entró una llamada y cortó la transmisión, así que bueno, continuamos. Entonces, de solidaridad con los más pobres y necesitados, con los débiles y menos favorecidos, y el ejemplo de una vida moral intachable en medio de aquella sociedad corrompida. Fíjense lo que hace entonces el apóstol, ¿no? Desde esa sabiduría de Dios que hace, ¿no? Amonesta, corrige y anima a su comunidad. Ese es un apóstol, ¿no? Esta vida de compromiso cristiano solo es posible desde la abnegación y el sacrificio gozoso. Hay gente que conozco varios que lo primero que dicen, porque yo hice esto, porque yo que hago esto otro, porque yo... Y es un peso, es como un lastre o como querer mostrar todo lo que hacen en el nombre del Señor, y uno dice, ¿a quién predica? ¿Predica al Señor o se está predicando a sí mismo? Su corazón, ¿dónde está puesto? ¿En sus necesidades? ¿En sus afectos? ¿En lo que le responden o no le responden? A la primera de cambio porque no le hicieron caso, o porque no les gustó lo que dijeron, o porque no estuvieron allí, se van, desaparecen o se hacen los ofendidos. Entonces, la pregunta mía, de corazón se los digo, es ¿a quién están predicando? A la gente de la familia le hice esta pregunta muchas veces y ellos lo saben. ¿En quién creen y a quién siguen? Hoy, con la carta de los Corintios, ¿a quién predican? ¿O a quién predicamos? ¿Por quién estamos? Ese sacrificio, esa abnegación que es propio del apóstol, propio del evangelio, propio del bautizado que quiere anunciar a Jesús, tiene que ser una entrega desinteresada y gozosa. No se tiene que notar que estás traspasado por la cruz o que todo el mundo tiene que saber de tus dolores, de tus enfermedades, de tus sacrificios, de todo lo que haces. Me parece que eso no es evangelio, al menos, por lo menos, no sé, lo pensemos, ¿no? Entonces esta vida de compromiso cristiano solo es posible desde la abnegación y el sacrificio gozoso propios del creyente que sabe y acepta su condición de peregrino, que debe cargar con la cruz de Cristo mientras se encamina hacia la resurrección. El que quiera seguirme, dice el Señor, tome su cruz todos los días y sígame. Un discípulo del Señor tiene que cargar todos los días su propia cruz. Esa que tienes en tu casa, o atendiendo a alguien que está enfermo, o atendiendo tus hijos, tu familia, tu trabajo. El verdadero cristiano, el que encontró, el verdadero creyente que encontró, digamos, el sentido en la cruz, es alguien que puede caminar con esa cruz, pero no como un peso, como algo agobiante que se va tirando, sino con alegría, con la alegría de saber que estamos caminando hacia dónde, precisamente hacia la resurrección. Estamos caminando hacia la casa del Padre. Somos peregrinos, somos peregrinos. En la espiritualidad del instante nosotros tenemos que ir aprendiendo precisamente eso. Cada instante tiene que ser un acto y un momento sacramental de Dios en nuestras vidas. Y entonces nos regenera constantemente, nos regenera ¿a qué? A pasar ese momento que ha sido difícil, que sí, hasta tal vez nos ha sacado algunas lágrimas o alguna angustia, decir bendito sea Dios aún por esta angustia, y bendito sea Dios porque Él está presente. Y este tiempo va a ser, como les dije, va a sacar de nosotros lo mejor o lo peor de nosotros.
vamos a ver cómo se dice, de qué tela estamos hechos. Si realmente eso que hemos dicho tantos años, que somos cristianos, que somos seguidores del Señor, en situaciones bonitas, qué sé yo, bueno, ahora vamos a saber si realmente es así. Lo digo por usted y lo digo por mí, no estoy excluyendo a nadie, ni lo hablo como el superado, que, no, lo estoy diciendo de corazón. Va a sacar de nosotros qué es, y ojalá que en ese interior podamos nosotros ponernos delante del Señor con sinceridad y reconocer lo que somos, reconocer cómo hemos actuado, cuáles son nuestras intenciones. Disculpen que haga como, a veces parece una prédica, ¿no? Y no es la intención, es ir a la palabra, pero bueno, es lo que me sale de esto, de leer la palabra. Si hay que buscarle un tema unificador a la carta, es la cruz de Cristo. ¿Cuál es el tema unificador de toda esta carta? La cruz de Cristo. Sin pretender, sin alardear, Pablo compone un texto de calidad literaria excepcional que nos devela la extraordinaria riqueza humana de un hombre que se sabe mostrar sereno y conciliador. Miren todas las características, estén atentos. Sereno y conciliador, mordaz, irónico, escandalizado, herido, porque es su comunidad amada, y su comunidad amada en un punto hasta lo expulsó a Pablo, sí, muy amada, pero no te queremos. Y ya molesta, ya todo lo que nos decís, ya como que molesta, ¿viste? Cuando la madre, que yo, que ti, y los hijos por ahí, bueno, sí, mamá, ya basta. Bueno, el que ama, el que siente que el otro es una familia, y sí, por ahí es cansador, es molesto, y hasta que no ve, no siente, no cree que el otro entendió, y le sigue con la misma. Y bueno, a mí también discúlpenme porque por ahí soy medio pesado. Pero fíjense, pero también es tierno, afectuoso, como un papá con esa comunidad que tanto ama. Actualidad de la carta. Pocas comunidades cristianas del tiempo de Pablo las conocemos tan bien como la comunidad de Corinto. Sus problemas de convivencia entre ricos y pobres, los fallos graves y públicos de algunos de sus miembros, la tentación constante de dejarse arrastrar por las costumbres de una sociedad decadente y bastante corrompida. ¿Le suena, no? Le va sonando. Es decir, toda aquella fragilidad humana en la que podemos ver reflejada nuestra fragilidad y la fragilidad de la sociedad de hoy. Pero esta era solo una cara de la realidad. La otra muestra una comunidad entusiasta y comprometida en la que tanto los hombres como las mujeres son conscientes de los carismas y dones recibidos que ponen al servicio de los demás, aunque a veces de manera tumultuosa y desordenada, que es propio del entusiasmo, ¿no? Los entusiastas, así como Pablo, sí, Señor, te seguiré donde vos quieras. A la primera dijo, no, yo no lo conozco. Y bueno, nosotros hacemos por ahí lo mismo. Pero que no se pierda el entusiasmo, eso es lo importante, que no se pierda el fuego. Conocemos sus asambleas eucarísticas y la preocupación de los dirigentes, de ahí el informe que le llega a Pablo, cuando la celebración de la cena del Señor se divorcia del compromiso de servicio y solidaridad con los más pobres. Ya van a ver cómo con Corintios se acaban las cenas y la partición del pan para que cada uno se quede en su casa a cenar y después se hará la partición del pan. Es decir, una comunidad viva que sirve de ejemplo y cuestiona la pasividad y apatía de muchos de nuestros cristianos y cristianas de hoy. Esta comunidad te va a cuestionar. Y está bien, porque si no te metes en la lucha, y bueno, como decía el padre Aldunate, el que no entra en la lucha y no recibe ningún cuchillazo. No sé dónde habrá sacado esa frase, pero es cierto, si no te metes en la lucha, ¿qué quieres? Estás tranquilito, nadie te pasa nada, nadie te dice nada. Y bueno, ¿y hasta cuándo? La pregunta que te tienes que hacer y que me hago yo todos los días, ¿hasta cuándo? O sea, esa pasividad. Y que te digan lo que te digan, ¿a quién predicas? ¿A quién sigues? ¿En quién crees? Bueno, esta comunidad
nos va a cuestionar, porque acá salen montones de miseria, salen los problemas que los tenemos hoy, pero también es una comunidad entusiasta, una comunidad que sí quiere predicar al Señor. El contexto social en que viven los corintios es casi el reflejo exacto del contexto de gran parte de nuestras comunidades hoy. Los suburbios pobres de las grandes ciudades. Suburbios pobres de las grandes ciudades. Y acá en América Latina tenemos Pase Dulce. El desarraigo de emigrantes en busca de trabajo. Todo esto pasaba en Corinto. Por eso toda esta cantidad de esclavos que terminan esclavizados para poder comer. Y habían salido de los campos y de otras ciudades pensando que iban a encontrar la panacea y que le pasa a muchos hoy. La convivencia con personas de culturas y creencias diferentes. La seducción casi irresistible de ejercer un medio ambiente con valores anticristianos como el poder, la indiferencia y el sexo, lo duro que es luchar contra corriente. Y todos los días, recuerden la imagen, ¿no? El cristianismo es una tensión, es constantemente una tensión en nosotros, todo el tiempo. Por eso los consejos, amonestaciones y la palabra evangélica de Pablo resuenan hoy en nuestros oídos con la misma actualidad, urgencia y sobre todo con el mismo poder transformador del Espíritu que hace 2000 años. Amén, hermanos. ¿Vieron qué bonito que son las introducciones? ¿Vieron cómo te ponen en contexto? Y a mí, como les digo, acá de Alonso Shekel me encantan porque son como muy vivenciales. Se ve que es un hombre de mucha fe, un hombre que ha masticado la palabra, porque no se puede escribir así si uno no masticó la palabra, ¿no? Y se me acabó el tiempo, son las 18. No importa, vamos a leer la primera partecita, leamos el capítulo 1, ¿les parece? Sí, es que, bueno, no, pero creo que no tienen otra cosa que hacer en este momento. Así que vamos a aprovechar para que leamos esta primera parte y, bueno, tómense el trabajito también de leer las explicaciones que son preciosas y nos meten en clima. Pero después que la palabra nos toque, la palabra te toque, la palabra te diga algo que sea viva y eficaz. Y así va a ser realmente una lectura en el Espíritu Santo. Que el Espíritu guíe ahora la lectura. Iniciamos entonces capítulo 1, versículo 1 en adelante. Biblia en mano, iniciamos. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren qué bonita bendición, y el trasfondo teológico es fantástico porque acá está hablando de consagrados. Consagrados que todos somos consagrados, todos. Dios mío, todos somos consagrados. Después hemos hecho deferencia a los consagrados, los que hacen voto como una casta superior, los sacerdotes como una casta superior. Todos, hermanos, todos somos consagrados, llamados por el Señor en distintas funciones para formar el único cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, cuya cabeza es Él. Así que ninguno se haga el superior porque es Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Qué bonito, miren, siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. No, está, dele preparo porque después le va a bajar la caña. Es muy chistoso este Pablo también. Pero toda esta parte es de una teología muy profunda y muy bella. Es un papá que está hablándole a su hijo, los reconoce, los bendice y después los amonesta también. En efecto, por Él, por Cristo, ustedes no se lo olviden, ¿no? Por Él han recibido todas las riquezas, las de palabra y las del conocimiento. Por Él es un regalo, es un don, nadie se apropie, nadie se cree especial,
Nadie se crea especial. No hay forma. El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes. Por eso, mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don espiritual. ¿Lo crees? Mientras aguardamos que venga el Señor, no nos va a faltar ningún don espiritual. Lo que pasa es que a veces está guardadito el don, está metidito abajo, y por miedo o por vagancia o por lo que sea, no lo hacemos fructificar a los dones espirituales, hermanos. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo sean irreprochables, porque Dios es fiel, allí se fundamenta, y Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Eres cristiano? Dios te llamó. ¿Estás ahí? Dios te llamó. Él te va a mantener. ¿Eres pecador? No importa, Dios es fiel. Él te llama de vuelta, Él te pide que te conviertas. Como cualquier hijo que se equivoca, ven de vuelta a la casa del Padre. Y acá empiezan los problemitas, discordias entre los corintios. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo. Primero invoca el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Chloe, que existen discordias entre ustedes. Acá me río porque lo mandó al frente a los de Chloe. Los otros habrán dicho después, ya van a ver estos. Me refiero a lo que andan diciendo cada uno. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Y hoy sigue lo mismo. Yo soy del padre este, yo soy del padre aquel, yo soy de este otro. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados invocando el nombre de Pablo? Gracias a Dios, dice él, yo no bauticé más que a Crispo y Cayo. Así que nadie diga que fue bautizado invocando mi nombre. Bueno, bauticé también a la familia de Esteban, se ve que se acordó ahí. Pero que yo sepa, no bauticé a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Miren qué claridad, ¿no? Sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Ahí está. El centro es la cruz de Cristo. Y acá, versículo 18, para algunos sí se perdió. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Como está escrito, acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los inteligentes. Salmo 33, Isaías 29. ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Y hoy seguimos ciegos, no lo estamos reconociendo, ¿verdad? Porque los judíos piden milagros. Si lo podemos traducir, los creyentes, los místicos, los que no sé qué, bueno, queremos ver obras, queremos ver algo. Queremos ver sanaciones, queremos ver colores, queremos ver figuras, queremos ver algo. Nosotros necesitamos ver algo. Bueno, entre comillas, representado acá en los judíos. Los griegos buscan sabiduría. Bueno, acá podríamos poner a todos estos que se creen muy pensantes, muy sabios, muy doctos, muy todo acá. Esto vendrían a ser los griegos de hoy. Los griegos buscan sabiduría. Nosotros,
Anunciamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y es locura para los paganos, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. La cruz es la fuerza y la sabiduría de Dios. No recuerdo en cuál de los lugares Pablo dice, como que pide perdón, me parece que es carta a los romanos, porque parece que en algún momento él se avergonzó. Claro, predicar la sabiduría de Dios desde la cruz hay que ser muy jugado, porque es predicar un fracaso así aparente para el mundo, y no está hecho de lenguaje fantástico, esto está hecho desde la humildad, desde el Dios que se anonadó, desde el Dios que se hizo hombre, desde el Dios que no quiso mostrar no sé qué grandes milagros, sino desde el Dios que se hizo presente con un mandato: ámense. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. ¿Cuántas veces nos han tratado de tonto, de estúpido, de, no sé, de la Edad Media, de retrógrados? Estos creen en... Y seguimos creyendo en este Señor. Y allí se muestra la sabiduría y la fuerza y el poder de Dios en tu debilidad, en mi debilidad, no en la soberbia. Miren, hermanos, quienes han sido llamados. Entre ustedes no hay muchos sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido los locos del mundo para humillar a los sabios. Los locos del mundo. Es graciosa la imagen, la verdad. Porque, porque los santos tienen mucho de locos. Tienen mucho de locos. Salen con cada cosa que Dios me libre. Lean la vida de San Francisco de Asís y de cuantos otros, sí, hay mucho de locura. A Laurita Vicuña le decían la loquita de Jesús, porque ella todo era Jesús. Decían la loquita de Jesús. Parece que no tiene de quién más hablar, y no, el que se enamoró de Jesús ya no tiene de quién más hablar. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Dios ha elegido a gente sin importancia, a los despreciados del mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y así nadie podrá gloriarse frente a Dios. Gracias a Él, ustedes son de Cristo Jesús, que se ha convertido para ustedes en sabiduría de Dios y justicia, en consagración y redención. Así se cumple lo escrito. Está en Jeremías 9. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que esta sal, este sabor que produce la palabra, vaya cada vez calando más fuerte, ¿no? Como cuando uno piensa en algo rico, ¿no? Cuando alguien piensa en algo, qué lindo, voy a tomar tal cosa. ¿Cómo me gustaría? A algunos les gusta el heladito, un asadito, una cerveza, no sé. Bueno, más que todo esto es el Señor. Él viene y da sabor a nuestras vidas. Él da sentido a nuestras vidas. Él da sentido que yo pueda estar aquí en este pueblito en medio de las montañas, alabando y dando gracias a Dios, porque la belleza que tiene es incomparable. Y así cada uno desde el lugarcito donde está, dé gracias, alabe y bendiga a Dios. Y ante la pregunta, Padre, ¿cuál es la oración más poderosa? Alaba, bendice, da gracias al Señor siempre y en todo momento. Dios te bendiga. Una linda tarde y seguimos en oración y en unidad.